Muy buenos días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria. Gracias por acompañarnos como siempre. Estamos en compañía de Arturo Hardison de la Torre. Muy buenos días. Buenos Arturo, días, Carmelo. Que es catedrático de toxicología de la Universidad de La Laguna, doctor en farmacia. Doctor en farmacia. Que ha especializado toda su obra, todo su trabajo de investigación en lo que es la toxicología, la alimentación, la seguridad alimentaria, la salud, en definitiva. Me estaba usted diciendo antes de comenzar la entrevista, hay que volver a comer de cuchara. Evidentemente, sí. Que lo hemos olvidado, ¿no? Lo hemos olvidado, sí. Hay que perder el tiempo haciendo comida de puchero y de olla, ¿no? Potajes, ensaladas, legumbres. Las legumbres que ya no se comen. No se comen, ¿por qué? Porque recuerdan a la época que éramos más pobres. Recuerdan a la época de la pobreza y se asocian con una época que efectivamente no tiene nada que ver con la alimentación. Y sin embargo, es salud, la legumbre... La legumbre tiene de todo, porque la legumbre es un alimento de los vegetales más completos, porque tiene proteína, aparte de los hidratos de carbono, minerales, fibra. Es decir, que realmente la legumbre compite con la carne, ¿no? No es una proteína de tan alta calidad, pero ahí le anda, ¿eh? Y eso no lo sabemos. La gente no lo sabe, pero bueno, yo creo que los nutriólogos y la gente experta en alimentación hace mucho tiempo que lo están diciendo, ¿no? O sea, si decimos, consuma legumbre, que es como si estuviera comiéndose usted una buena carne casi, decimos, ¿cómo puede ser eso, no? Sí, sí. Sí, hay gente que dice, no, me cae pesado, pero bueno, ahí está precisamente el buen hervido y el tenerlos en remojo mucho tiempo, todos los factores, digamos, de flatulencia, etcétera, sí, claro, pues quedan minorizados. Es cuestión de saberlos cocinar también. Usted en una de sus investigaciones, y creo que en una de las recientes conferencias que dio en la Real Academia de Medicina, nos alertó sobre la panga, diciendo, cuidado que las grandes superficies habitualmente la venden como otro pescado. No, la venden y yo lo he visto hoy anunciado en la radio, ¿no? Que se ve filete de panga y tal. Como si fuera una maravilla y resulta que... La panga tiene dos problemas. Uno, el que no vale nutricionalmente absolutamente nada. No tiene absolutamente ninguna grasa tipo omega 3, tiene algo de proteína, pero nada más, ¿no? Lo demás es un alimento con un valor nutricional pésimo. Tenemos en cuenta que eso se le va a dar a niños, en los comedores escolares, a personas mayores, que la gente cree, dice, no, los ancianos comen menos, ¿no? Los ancianos tienen que comer lo mismo que nosotros, claro, y con la misma calidad o más, ¿no? Tiene mercurio. Y algunos de ellas tienen mercurio por el problema de lo que denominábamos el otro día en el programa de radio, trazabilidad, que es que pueden venir de países terceros y de hecho nosotros... De China, dijo usted que venía. De China o del Vietnam, y tienen cantidades alarmantes de mercurio. Alarmantes de mercurio. Y curiosamente, por ejemplo, la Agencia Española de Sanidad, de Seguridad Alimentaria y Nutrición dice que bueno, que está controlado. Pues yo discrepo de la ESAN, ¿no? Yo digo que no, porque he analizado este producto y tiene dos variantes, una variante nutricional y una variante toxicológica. No me quedo con ninguna. Nutricional, con lo cual, baja y tal. No sirve, un fraude. Exactamente. Y luego trae mucho mercurio. Y luego trae mucho de esos mares. Exactamente. Bueno, no, de esos mares no, de las zonas contaminadas donde se cultivan, porque realmente la panga es de acuicultura. Pero la cultivan en China y Vietnam. En China con unas aguas no controladas que pueden tener efluentes de muchos contaminantes, ¿no? Y además yo aprovecho aquí esta pregunta para decir que aquí en Canarias tenemos la caballa, que es un producto estupendo, que también parece que la gente, pero ese sí es un producto que no tiene mercurio y que tiene una riqueza nutricional mucho mayor. O sea, pues cambiamos, en lugar de panga, caballa. Comamos caballa, que es mucho más nuestro y mucho más seguro. ¿El mercurio qué efecto produce en la salud, en el organismo? Bueno, los productos mercuriales, sobre todo los que vienen en el pescado, tienen una afección fundamental sobre el sistema nervioso central y también en las mujeres embarazadas puede atravesar la placenta y provocar problemas de embriotoxicidad, es decir, de problemas en el feto, ¿no? O sea, que ojo con las embarazadas, con la panga... Por eso la recomendación de no comer pescado, de esto de pez espada, tiburón, pero que aquí, pues eso, porque claro, ahí sí hay mercurio en grandes cantidades, pero el consumo medio de Canarias está muy por debajo de todas los componentes de mercurio de otros lugares del mundo. En esos no, pero en la dieta media de pescado sí aparecen menos cantidades de mercurio. Bueno, de manera que recomendaciones con las que empezamos. Más cuchara, más cuchara que nos hemos olvidado, más legumbre, que es una cosa que nos viene muy bien para la salud. Cuidado con la panga, que trae mercurio y no sirve, no es nutricional. No tiene valor. No tiene valor nutricional. Y se vende como pescado, que es una maravilla en las grandes superficies, en todos los lugares. No, se anuncia, como usted ha dicho, en los comedores escolares. Terrible para los niños, para las embarazadas, en fin, esto hay que saberlo. No tenemos cultura
sanitaria ni alimentaria, ¿no? Porque estamos hablando de esto como si fuera una sorpresa. Bueno, a lo mejor tenemos incluso demasiada, porque ¿Sí? hay gente que se sensibiliza ante determinados problemas que no son tales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los aditivos, pues sí, claro. Cuando comemos que no es de cuchara, pues efectivamente podemos superar las ingestas admisibles de aditivos. Y todo eso nos trae el fantasma del cáncer caminando. Bueno, ese fantasma, o de las alergias, sin ir más, pero que realmente ese no es el problema, porque no puedes quitar los aditivos de los alimentos que están permitidos, sino lo que hace falta es educar a la población que hay que variar la dieta. Sin abusar, sin abusar, y variarla. Eso lo decía Grande Cobian mucho, ¿no? Comer de todo un poco. Grande Cobian decía comer, y si queremos bajar peso, comer lo mismo, pero en platos de postre. Lo decía, que es menos cantidad, efectivamente. Sí. El atún, que antes pasamos de largo. El atún, de pronto se produjo una alarma tremenda con el atún. ¿Qué pasa con el atún? Bueno, el atún lo que pasa es que la alarma la produce la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, porque no matiza bien lo que dice. Lo que dice es verdad, que dice que el atún rojo y el atún además que habría que matizar que es rojo y el que es grande, ¿no? Que digamos que es viejo, ¿no? Que tiene, digamos, mucho, que es muy, vamos, que pesa mucho y entonces tiene mucha grasa, acumula mucho mercurio, junto al pez espada o junto al tiburón, que son animales del final de la cadena alimentaria, acumulan muchos metales, entre otros el mercurio y sus derivados, ¿no? Pero hay otros atunes más pequeños, que son los que vienen de las latas, o la misma caballa, que es un túnido también. Eso no tiene ningún problema. Y eso no tiene ningún problema. Entonces eso hay que matizarlo porque se hace daño a la industria, y se le miente a la población. Por eso la comunicación del riesgo es muy importante y hay que saber cuando se niega una cosa o cuando se dice esto hay que tener cuidado, hay que acotar eso muy bien y decir, y lo otro no tiene problema. El atún que viene en sus conservas normales, ese no tiene peligro, ningún problema. Exactamente. El agua. Bueno, el agua en Canarias... Porque el agua, primero, el agua del grifo es apta para el consumo. Sí, el agua del grifo cumple con las recomendaciones del decreto que hay ahora, que me parece que es el 1138/2003, si mi memoria no falla. Y es un agua que efectivamente lo que le podemos achacar es que como hay mucha más población desde el año 96 para acá en Tenerife y en Las Palmas y demás, Las Palmas es aparte porque ellos beben agua de desaladora, pero aquí como todavía se sigue utilizando el agua subterránea, pues claro, ha habido una sobreextracción de sales, entre ellas el flúor. El flúor. Y claro, el agua... Una comarca que no se puede consumir agua. El problema del flúor es que estamos abocados a la puesta a punto de desaladoras, porque como hay más población y como cada vez hace falta más agua en una sociedad desarrollada, pues hay una sobreextracción y hay, lógicamente, una salificación del agua, es decir, cada vez hay más sales, y eso lo vemos en los fregaderos, ¿no? Tú no secas tu fregadero y se te queda una mancha de calcio, de magnesio, de bicarbonatos, etcétera, que es el resultado de que nuestras aguas tienen más sales quizás de las debidas. No es un problema de salud, pero va siendo un problema de calidad. Sí, y hay lugares donde no se consume agua durante un tiempo hasta que no se baje el flúor. Efectivamente. Y los ayuntamientos han respondido mandando sobres cuando hay niños menores de 8 años en las casas. ¿Qué puede hacer el flúor? Bueno, el flúor tiene un papel positivo. El flúor, en torno a 1 miligramo por litro en el agua de bebida, previene la caries dental. Pero cuando pasas del 1,5 miligramos que tú dices, pues aparece el tema del diente moteado y de la fluorosis dental endémica. Entonces, claro, hombre, se paga el agua y el contribuyente tiene la obligación de tener un agua que es para beber en condiciones y no tiene por qué estar gastando agua de bebida envasada, ¿no? Yo creo que el problema de la gestión del flúor ha podido hacerse de manera más rápida, pero bueno, yo creo que la gente está en el buen camino, ¿no? Es decir, que hay muchos municipios que han arreglado la situación, como Adeje, que es un modelo de gestión del riesgo, porque ha puesto una planta desaladora, ya ha bajado unos niveles muy altos de 5 miligramos por litro a 0,7, 0,8. Es decir, que además podemos aprovechar esta situación para bajar los niveles a preventivos de la caries dental. Es decir, convertir un agua que tenía hiperconcentraciones de flúor o grandes concentraciones, claro, porque es una contaminación natural, ahí no está la mano del hombre, pero podemos convertirlo en un agua que prevenga la caries dental, es decir, que tenga unas concentraciones de flúor óptimas.
0,7, 0,8, 1 miligramo por litro. Sí. Una cosa sobre el agua, cuando viajamos se nos recomienda que no consumamos agua así como así a la ligera, porque la diarrea... La diarrea del viajero, la diarrea del viajero, porque bueno, lo que hace falta es consumir agua que además te la abran delante de ti. Sí. Es decir, agua de bebida envasada que te la abran delante de ti, porque la diarrea del viajero es un síndrome múltiple, ¿no? Que puede ser de Escherichia coli, que puede ser de parásitos como la giardia, pues en fin, de Campylobacter, de Shigella, es decir, de muchos microorganismos que se encuentran en zonas en donde no existe el mecanismo de floración, de cloración, mejor dicho, sí, del agua, ¿no? De cloración. La cloración es fundamental y todo país desarrollado tiene que tener. Lo cual es hervir el agua, ¿no? También. Hombre, si ante la duda, pues indudablemente como lo hacíamos en la época nuestra, cuando habían gastroenteritis, y pues date cuenta que, haciendo historia, el primer señor que hizo la cloración aquí fue uno de mis maestros en sanidad, Leo Vilpret. Lo conocí personalmente. Leo Vilpret fue en el año 70 el que inició la cloración sistemática en la provincia de Tenerife, es decir, que no hace 50 años de esto. No, sí. Y ahora hay que mantener ese sistema porque es muy importante, sobre todo con la presión antrópica que hay en Tenerife, es fundamental. No me vale decir, es que he descubierto un agua muy pura y tal, no, es que eso tiene que clorarse. Tenemos aguas embotelladas, envasadas, magníficas, pero ¿sería buena práctica doméstica volver a hervir el agua en casa? Ante la duda, no es una práctica negativa. Sí, ¿no? El gofio, porque usted ha sido experto, le han dado incluso premios porque usted un día descubre, según mis noticias, las propiedades del gofio haciendo una investigación con un alumno, se implica, promueve una asociación. Me implica. Le implican. El gofio que ya está a punto de conseguir el IGP, que es la gran protección, el índice geográfico de protección. El índice, la marca de denominación de origen, prácticamente. La indicación geográfica protegida. La indicación geográfica protegida. El gofio canario. Vaya si tiene eso, calidad, y si es... Eso tiene un gran valor nutricional. Un valor impresionante. Eso es como las legumbres. Es más, como lo que puede haber el gofio, y de hecho existe, el gofio de garbanzos, ¿no? Sí. Con lo cual nosotros podemos en el gofio tener hasta proteínas, ¿no? Hábleme del gofio, sí, está amable. Bueno, el gofio realmente es un alimento completo, ¿no? Porque tiene, sobre todo para los desayunos de niños, etcétera, sobre todo aquí que no se come el talón de leche de gofio, habría que meterlo en nuestra educación ya desde los primeros años de vida, porque es un desayuno muy sano y porque además es un alimento que tiene, como digo yo, fibra, elementos minerales, vitaminas, que no se han tocado porque el gofio se tuesta muy poco, es un tostado muy tenue, y luego hidratos de carbono de liberación lenta. Que eso significa que durante el día se va liberando. Se va liberando, no es un chutazo de un azúcar refinado, de un dulce, o de todos estos alimentos de bollería industrial que además tienen grasas saturadas que producen colesterol, es decir, que tenemos aquí un alimento... Eso es tremendo, ese alimento que tenemos, que es magnífico, que bajó el consumo mucho, hasta que ustedes lo bajó el consumo, ahora está subiendo y yo creo que volveremos a él. Hombre, nunca será... Es muy barato, sí. Incluso más barato de lo que yo desearía, vamos, no es porque yo gane dinero con el gofio, sino que le hemos dicho siempre a los productores que eleven el precio del producto porque así se dignifica un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que en fin, que yo siempre he dicho que no hay alimentos de pobres ni de ricos, sino hay formas de alimentarse buenas o malas. Claro, el gofio recuerda lo mismo, época es lo mismo que las legumbres. Dice, mis abuelos comían gofio y garbanzos y la caballa, exactamente. Y ahí tenemos unos alimentos sanos donde no había obesidad, que es una epidemia que estamos ahora sufriendo, como consecuencia de ella el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, por supuesto también combinado con nuestro sedentarismo, ¿no? Porque es una forma de vida, alimentarse a fin de cuentas forma parte también de una antropología. Yo siempre he dicho que la alimentación es antropología, ¿no? Y son costumbres, ¿no? Pero hay que incidir en el cambio de costumbres, ya que la gente ahora está tan motivada haciendo ejercicio, pues también habría que motivarlo a comer de todo, pero a recuperar algunos alimentos que tenemos al alcance de nuestra mano, baratos. Son buenos y a lo mejor lo que le falta es que sean bonitos. En el tema de la comercialización. Que se está comercializando cada vez mejor. Cada vez mejor, con sus botes, sus latas, sus... Cuando le den el IGP al gofio, podrán subir un poquito el precio, me imagino, lo subirán. Sí, y tendrá ayudas de Europa. Y tendrá ayuda y se podrá también vender como un signo de identidad, que es lo que es para el turista y para el canario, que no debe olvidar que de eso se alimentaron las generaciones anteriores. Exactamente. De ahí venimos, del gofio. Y el documento de IGP lo dice claramente y se remonta precisamente a épocas de Viera y Clavijo y de todos aquellos historiadores
investigadores y de gente que estuvo entre nosotros, pues ya pues comiendo, consumiendo y activando la producción de este producto. Es bueno hasta para empezar con los bebés, alimentarlos con la bueno, leche. Los pediatras tienen mucho que decir ahí porque en un determinado momento habían pues unas tendencias a suprimirlo, pero están proponiéndolo porque, bueno, a partir del 8º mes, sobre todo... Es un cereal más natural. No, y además tiene distintos tipos, es decir, que no es lo mismo poder recomendar el gofio de trigo que tiene la proteína del esto que el gofio de maíz que no tiene proteína. ¿Cuál sería el mejor, el de millo? Bueno, depende. Yo creo que el más completo nutricionalmente es el de trigo, excluyendo el de legumbres como los garbanzos, ¿no? Pero bueno, hay edades para todo y hay gente que puede decir, yo tomo proteínas en otros platos a lo largo del día y pues tomo maíz porque a lo mejor la proteína de trigo, pues para introducir el consumo de gofio yo creo que es mejor siempre el de maíz. Porque te evitas el problema alergénico de la proteína, porque las proteínas pueden ser alergénicas a los niños. ¿Cómo es la palabra que usted me dijo? Que el gofio es un alimento motivante, dígalo usted técnicamente. Bueno, yo he dicho que es un término ya muy tradicional, muy antiguo, que muchos, incluso nutriólogos jóvenes, no lo conocen, que es dinamóforo o dinamógeno. Dinamógeno, el gofio exactamente, es porque te da energía y es saciante también. Y saciante. Y saciante. Se calma exactamente. La gana de comer. Hemos empezado a tomar nota de las cosas que nos está diciendo Arturo Hardison, que es doctor en farmacia y catedrático de toxicología, sobre la salud y sobre las propiedades de alimentos tradicionales como el gofio. El plátano también tiene muchísimas propiedades. Bueno, el plátano tiene muchísimas propiedades nutricionales porque todo lo del reino vegetal, pues que además se consume ya tradicionalmente, está comprobada pues sus bondades, ¿no? El plátano es un alimento muy rico en minerales, muy rico en almidones, también muy saciante, y que evidentemente, hombre, el plátano sí se consume, es decir, que nosotros ese no ha bajado aquí el consumo, no ha bajado el consumo, nosotros tenemos unos plátanos magníficos y debemos de incentivar. Y curiosamente, el plátano no tenía IGP y lo ha sacado ahora, es decir, que el plátano con la miel y con el gofio, pues también va en el mismo, exactamente, nos habíamos abandonado mucho. ¿Usted ha investigado el plátano? Yo tengo algunas publicaciones de plátano, concretamente en alguna revista inglesa ya hace tiempo, del valor nutricional, pero de minerales, ¿no? Y bueno, y es evidente que hay un índice muy alto de potasio y de otros minerales, ¿no? Es decir, hay que volver al plátano. Yo creo que es muy rico para los niños, es magnífico y en las meriendas y en los niños además hay colegios incluso que premian, digamos, que los niños lleven de desayuno plátanos, ¿no? Usted me dijo que una vez en la mili comprobó, no sé si sabía si era por el plátano o por el gofio o por las papas, que los canarios siempre estaban los primeros de la fila. Sí, yo siempre he dicho que el canario, cuando el peninsular era un retaco, ¿no? Es un término que nosotros utilizamos, pues realmente el canario era más alto, ¿no? Y la canaria era más alta, y es porque aquí no se pasó tanta hambre como en la meseta castellana, se pasó necesidad, pero efectivamente la necesidad era cubierta por unos alimentos que era el complemento de la leche con el gofio, ¿no? La proteína de la leche con los hidratos de carbono, los minerales y fibra del gofio. Sí, parece que no, pero y eso era un alimento muy completo, toda una generación que no bajó la talla. Ahora todo es lo mismo porque el yogur ha hecho maravilla, pero... ¿El yogur es bueno o no? Hombre, pues sí, claro, porque son lácticos y claro, ya la generación del yogur, que es una generación incluso posterior a la nuestra, porque ya nosotros ya habíamos crecido ya con el yogur, exactamente. La del yogur es buena también, esa generación es más Hombre, completa. Yo creo que esa generación, pues efectivamente es más fuerte, ¿no? Y como si se observa que si hay hábitos de vida saludables, a mí cuando me dicen, no, es que la contaminación la alimentación y la contaminación, yo creo que los problemas de la alimentación, Carmelo, no están en la contaminación, a pesar de que yo podría vender muy bien ese producto por la parte que me toca como cátedro de toxicología y tal, pero lo que yo sí tengo muy claro y además es que el problema de la alimentación es la forma de alimentarse. El problema de la alimentación es la obesidad y todas las enfermedades derivadas de eso. Que la contaminación es un tema que hay que vigilar y controlar, pero que esos saltos que hacen algunos médicos o algunos sanitarios o gente de la calle que dice, es que cada vez hay más cosas en los alimentos y esto tiene que producir tal cosa. Mucho cuidado. El cáncer y los cardiovasculares en los alimentos están más relacionados con una ingesta dietética hipercalórica que con los contaminantes. Y el tiempo lo dirá. Más por la
alimentación y por la falta de ejercicio. Porque claro, nosotros somos un sistema termodinámico. Si lo que comemos, aunque sea, pues yo qué sé, muy graso, etcétera, lo gastamos porque vamos a acabar papas, o porque corremos, o porque jugamos al tenis, pues efectivamente lo vamos a gastar. El sedentarismo es también uno de los focos para el... Claro, ¿por qué nos preocupa la alimentación? Usted lo acaba de decir, por las enfermedades cardiovasculares y por el cáncer, que la asociamos con las dietas y los hábitos. Son los hábitos, fundamentalmente. Los hábitos, dice usted, más que las dietas. No, los hábitos más que los contaminantes. Más que los contaminantes. Más que los contaminantes. Claro, si porque los hábitos son dietas, efectivamente. Claro, son hábitos de buena alimentación y también habría que tener hábitos de ejercicio, hábitos de estilo de vida. Claro, es que antes la gente, pues, yo que sé, caminaba más. No cogía tanto el coche porque no habían tantos coches, había que esperar la guagua. Ahora se disparan esas enfermedades, qué casualidad. Exacto. O porque tenemos menos ejercicio, hábitos peores. Bueno, en las mismas casas las mujeres tenían que lavar la ropa a mano, hoy hay lavadoras y secadoras. Hacen todo, claro. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Y cuando hablamos del cáncer, ¿el plátano y el gofio son preventivos? Forman parte de un grupo de alimentos que al ser vegetales y de contrastada, digamos, bondad, pues efectivamente son, digamos, más sanos que, por ejemplo, pues yo qué sé, pues las sobrasadas, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, o que las galletas, ¿no? La hamburguesa es... Dependiendo qué tipo de carne sea. ¿De qué carne? Si tenemos una carne que es una carne casera de buena ternera, la hamburguesa puede ser magnífica. Ahora, claro, la hamburguesa de los McDonald's y tal, eso cuando todo se hace, digamos, en serie, y para ganar dinero, pues lógicamente eso no va a ser de ternera de primera calidad. Pero yo sé dónde se comen hamburguesas aquí en Canarias, que son caseras y que son de Canarias. Pues podemos ir a la Plaza del Charco, al Puerto de la Cruz. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al Columbus y tal. Pues ese es un buen sitio y se nota además el distinto La McDonald's sabor. Canaria. La McDonald's, sí, pero es que ese es una buena carne. El otro yo ya no pongo la mano en el fuego, ¿no? Por saltar sobre, hemos hablado de los alimentos, estamos con un especialista que está investigando el pescado, los peces del Hierro después del volcán. Sí, ¿Lo he investigado? ¿Cómo están en cuanto a minerales? Hombre, el pescado de allí realmente, pues claro, pues se salió pitando, eso en primer lugar, claro, ¿no? Pero el que murió y el que los hemos analizado, nosotros hemos encontrado niveles, lógicamente, más altos de metales, pero no tan altos como esperábamos. O sea, que no tan altos. No. Bueno, hombre, el volcán, a fin de cuentas, lo que despedía era... metales. Y los pescados pues lo han acumulado, pero eso no tiene un interés, bueno, tiene un interés, pero bueno, se sabía que esa zona, lógicamente, pues iba a estar contaminada de forma natural. ¿Se puede consumir ese pescado que se pueda pescar ahí en el futuro? ¿Todavía bueno, en este momento es cuestión de analizarlo, hay que esperar a que se... Pero desde luego cuando se recupere esa fauna, seguramente se podrá consumir porque ya entran dentro de una categoría, digamos, de ya se habrá disipado todo ese background de metales y de gases y de todo esto, ¿no? Otras curiosidades, profesor, sobre el café, que tiene elogios, mucha gente que lo elogia, algún detractor. ¿Usted qué opina sobre el consumo de café? Bueno, el café es un alimento magnífico, siempre y cuando, como siempre, sea de buena calidad. El café tiene polifenoles y el café además tiene psicoestimulantes menores, es decir, que cuando dicen es que el café es un excitante, cafeína y teobromina es como el chocolate, ¿no? Eso tiene psicoestimulantes menores. Hay gente que es hipotensa. Incluso los hipertensos, pues hombre, siempre y cuando no consuman... ¿Cuántas tacitas de café son recomendables? Hombre, dependiendo de la concentración, pero un café cargado, 2-3 tazas diarias a una persona normal no le hace ningún daño, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y cuando ponemos azúcar al café, ¿qué tipo de azúcar debemos poner? Bueno, porque la sacarina sí, la sacarina no, café sí, digo... Bueno, vamos a ver, la sacarina y el ciclamato no son malos, lo que ocurre es que la gente para endulzar y comparar el sabor dulce con las cucharas de azúcar, a lo mejor echa muchísimas pastillitas. Lo cual no es bueno. No es bueno, porque entonces estaríamos superando las ingestas diarias de estos. Pero la asociación del cáncer con estos aditivos, es relativa. Eso yo no me lo creo, porque además hay estudios serios que no. Lo que pasa es que hay otras personas, y detrás de eso hay guerras de mercado, porque hay varios edulcorantes artificiales. Esos son ya los que y entonces quieren sustituir sacarina ciclamato por aspartame acesulfamo K. Es decir, que se venden los dos en grandes superficies, pero ahí hay guerras comerciales. Cuénteme, tanto en el tema de los refrescos como en general, los productos light. ¿Es engañoso o no es engañoso? No, el producto light no tiene azúcar. Y entonces, evidentemente, tiene menos cantidad de azúcar. Y entonces, si vamos buscando una ingesta menor de calorías, pues está claro que el producto light no es engañoso en ese sentido. Sí.
Sí. El famoso consumo de bebidas alcohólicas tiene una excepción, porque la Organización Mundial de la Salud llegó a recomendar que una copa o dos, no recuerdo bien, de vino en la sobremesa. No, quien lo recomendó era la Organización Internacional de la Viña y del Vino. La OMS nunca recomendará nada. Pero la OMS no lo... No, la OMS no quiere saber nada del consumo de alcohol, lógicamente, y se niega absolutamente al consumo de alcohol, incluso del vino. Sí, está bien que me lo aclaren. Pero claro, eso es imposible porque hay una industria del vino y además... Bueno, realmente quien tiene razón es la moderación, ¿no? Sí, pues, ¿Es recomendable un vaso de vino? Bueno, hay personas que no les haga daño porque el vino pues tiene alcohol y tal, y hay gente que es intolerante, pero si no eres intolerante, 2 copas para el hombre y 1 para la mujer. Y la mujer hay que darle menos porque tiene menos una enzima que metaboliza el alcohol. ¿Cómo se llama esa enzima? La alcohol dehidrogenasa, ¿no? Tiene menos alcohol dehidrogenasa. Y entonces pues la Organización Internacional de la Viña y del Vino le recomienda a la población femenina como término medio pues una copita de vino tinto al día, ¿no? Está claro que el vino tinto tiene propiedades anticolisterolémicas y hay un estudio epidemiológico. ¿Es bueno para el colesterol? Sí, está claro. La famosa paradoja francesa, el francés cocina con mantequilla y por lo tanto tiene una ingesta y quesos de postre y demás. El colesterol se le entonces, dispara. No, es una cocina muy pesada. Y sin embargo el vino contrarresta eso. Y entonces esa media botella de vino que los franceses medios suelen tomarse, comiendo y almorzando, pues contrarresta perfectamente eso, es decir, limpia las arterias, ¿no? Nosotros yo no podría beber media botella de vino, ¿no? Pero también comemos de otra manera. Ahora, ¿no? el vino limpia las arterias bien, ¿no? Las deja... Evidentemente, sí. Entre otras cosas. Muy bien. Sí. Pero sin exageración. Sin exageración. Claro. ¿Beber agua de la lluvia es bueno o malo? Bueno, el agua de la lluvia es un agua sin minerales y no es malo, pero lo que pasa es que no sabe agua, porque el agua lógicamente tiene que cargarse de cierta cantidad de minerales y de hecho hay gente que, por ejemplo, el agua salobre del sur le gusta más que un agua oligomineral, o sea que, porque ya ese es el paladar, pero el agua no solamente es H2O, el agua es una concentración de sales también. El agua es un nutriente. Bueno, no está así definido, vamos a beber agua, pero no está definido como nutriente. Pero un amigo mío ya fallecido, que era un gran catedrático de nutrición, el doctor Matáis, decía, mira, no lo dicen los nutriólogos que es un nutriente porque no da energía ni repone materia, pero es realmente el más importante nutriente, porque no podemos estar más de 2 días o 3 sin beber. Y en las huelgas de hambre se puede dejar de comer, pero no se puede dejar de beber. De ahí la importancia. ¿Cuánto se puede dejar de comer? El organismo humano, el hombre y la mujer. Bueno, puedes estar... ¿Cuánta grasa acumulamos? Depende de quién, ¿no? Es que me hablaban de un 15% de del total. Una huelga de hambre puedes mantenerte bebiendo y sin comer como mucho una semana, ¿no? Pienso yo, ¿no? ¿Una semana? Sí. Incluso hay gente entrenada que puede llegar más. Depende de la naturaleza. Pero el agua, sin agua, no puede sobrevivir. Eso está clarísimo. Estamos aprendiendo mucho, desde luego, porque estamos hablando de las cosas cotidianas que damos por sabidas o por sobreentendidas. Y no es tan así, porque sobre la alimentación que usted ha dicho hoy, de volver a la cuchara, volver al tazón de leche con gofio, volver al plátano, que aunque es verdad que se consume más fuera que en Canarias y que hay que recordarlo siempre. ¿La papa? Bueno, la papa el canario la utiliza mucho y la papa es un gran alimento. El problema de la papa es que no es lo mismo una papa frita que una papa guisada. Claro, ¿qué diferencia? Pues la papa frita tiene calorías porque tiene un aceite ahí y la papa guisada no. La papa es agua con almidón. No podemos estar hablando de la papa como un agente diabetógeno. Esos son mitos, ¿no? Que hay que ir desterrando. ¿Esa relación diabetes por consumo de papa? No, la diabetes en Canarias yo pienso que está más relacionado con otros hábitos nutridos. No, y cierta carga genética de que somos una población que a fin de cuentas pues se cruza poco con la del exterior. Es decir, la genética también Eso cuenta, puede ser más que el consumo de la papa, que siempre se dijo que era la causante de la diabetes. Bajo mi punto de vista, Carmelo, es curiosa la teoría suya, seguramente más. Más por el componente hereditario de una población que no se cruza con el exterior mucho. No sé, excesivamente, mucho más endogámica, efectivamente. Sí, yo creo que eso es un peso junto, por supuesto, con un factor muy importante que es la nueva pauta alimentaria de comer mucho azúcar, mucha grasa y el sedentarismo.
No le pregunté por el famoso parásito, el anisakis de los pescados. Bueno, el problema de los pescados ahora está relacionado con las modas de Japón, etcétera, que pueden venir y comer pescado crudo. Entonces, yo no soy partidario de esto, sobre todo cuando no se conoce perfectamente el origen de ese pescado, porque el pescado es como la carne, y como nosotros, no se sabe, y puede tener parásitos como los podemos tener nosotros, o los puede tener un perrito, y entonces pues este anisakis es un parásito que por supuesto muere con la cocción del pescado y muere con la congelación también. También, a veces la congelación 24 horas. 24 horas, exactamente. Podemos estar hablando muchísimo, ¿verdad? Pues estos son temas muy interesantes. Bueno, a mí me interesan mucho, ha sido toda mi vida. Investiga esto, ¿sí? No sé si la calima trae algo. ¿Usted ha investigado la calima también o no? No, el aire no me ha dado por ahí. He estudiado algo, pero no. Pues volveremos otro día a seguir hablando de cosas que a todos nos enseñan hábitos cotidianos de vida. Pues profesor Arturo Hardison de la Torre, muchas gracias. Gracias a ustedes y a ti, Carmen. Gracias. Y a ustedes también sigan en compañía de la Televisión Canaria.